Buen domingo para todos los aquí presentes y también para aquellos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación, desde sus hogares, hospitales, etc. No cabe duda que continuamos viviendo momentos complicados debido al COVID-19. Esto debe mantenernos en alerta y continuar con las medidas de bioseguridad y todas las otras recomendaciones que nos hacen. Además, estos días lamentablemente han salido a luz muchos otros casos de irregularidad judicial ocasionados por un sistema de justicia que no necesariamente beneficia a las víctimas, sino a los malhechores. Todos sabemos que esto requiere de un cambio urgente que toque todo el sistema judicial, eligiendo especialmente a gestores de justicia que sean idóneos, transparentes y no serviles al poder. A nivel mundial, vivimos con la incertidumbre de otra vez experimentar los efectos de la guerra. Aunque el escenario está lejos de aquí, los efectos son siempre en contra de toda la humanidad. Recordemos lo que el Papa Francisco nos dice al respecto. La guerra es siempre una derrota para la humanidad de la que todos somos también parte. Frente a este panorama poco alentador a nivel social, nos preguntamos, ¿dónde o en quién ponemos nuestra confianza? ¿Dónde encontramos la verdadera felicidad? El día de hoy el Señor nos habla por medio de su palabra para ayudarnos a responder a estas dos grandes interrogantes y además para animarnos en nuestro testimonio cristiano. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Es el estribillo del Salmo responsorial que la liturgia nos propone el día de hoy. Poner la confianza en Dios no significa desentendernos de la realidad en que vivimos. Menos significa resignación frente a situaciones de dolor o de sufrimiento. Por el contrario, sabiendo que como cristianos no estamos exentos al dolor o sufrimiento, debemos tener la capacidad de enfrentar las dificultades de la mano de Dios, confiando en que Dios nunca nos abandona y que de Él recibimos la fuerza necesaria para enfrentar todo. Confiar en Dios significa dejarse conducir por los caminos que Él me diga que debo recorrer. Significa vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos pide. Por eso será bueno preguntarnos, ¿confío de verdad en Dios? ¿Y la vida que llevo va de acuerdo a lo que Dios me pide? El salmista es claro al decir, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Alejarse del mal, alejarse de hacer cosas malas significa confiar en Dios. En esa misma línea, quien confía en Dios no hará el mal a los demás. Por eso cada vez que buscamos poner nuestra confianza en otras cosas, cada vez que buscamos alejar a Dios de nuestra vida y de nuestra historia, hay más posibilidad de dejarle espacio al mal en nuestra vida. En esa misma línea, la primera lectura de hoy, ese texto tomado del libro de Jeremías, nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre mientras su corazón se aparta del Señor. Y por el contrario dirá después, bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces. Un corazón que se aleja de Dios, que se aleja de lo que nos enseña, seguramente está más propenso a cometer el mal y mucho más. La vida del malvado es estéril, es decir, no da frutos. O si da frutos, esos frutos son producto del mal. Por eso, queridos hermanos, hagamos el firme propósito de, en nuestra vida, confiar plenamente y siempre en Dios, alejándonos del mal y acercando más nuestro corazón a Dios, que es la fuente de todo bien.
Qué importante es vivir una fe coherente. La fe que profesamos en Dios, en Cristo resucitado, debe envolver toda nuestra existencia, debe guiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver y enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Cuidado que podemos caer en una incoherencia de fe. Por eso San Pablo en la segunda lectura, en esta carta dirigida a los cristianos de Corintio, nos dice: si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? El que da sentido a nuestra fe en la resurrección es Cristo, quien murió por la salvación de todo aquel que lo acoja con fe. Por eso San Pablo ve incoherente el creer que Cristo resucitó y no creer en la resurrección de los muertos. La resurrección es la promesa que el mismo Jesús nos hizo, y como en otros muchos textos, por ejemplo, queda claro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, nos dice: cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Por eso, no debe haber duda que un día compartiremos la vida eterna junto a quienes ya han partido a la casa de Dios. Pido a todos que podamos acoger esta buena noticia, en especial a quienes este último tiempo han perdido a familiares y seres queridos, que esta sea nuestra esperanza. El Evangelio de hoy nos presenta las bienaventuranzas según el Evangelio de San Lucas. A diferencia de San Mateo, que presenta 9 bienaventuranzas, San Lucas nos presenta 4, acompañadas cada uno, por así decir, de su antítesis: ay de ustedes. Resulta complicado a primera vista encontrar un sentido a este texto, pues podemos caer en las equivocaciones pensando por un lado que se exalta la pobreza o el sufrimiento, y por otro lado parecería que se condena la riqueza y el estar bien, el estar alegres. Esa lectura es equivocada. Lo que Jesús, por así decirlo, cuestiona es: ¿dónde buscamos la felicidad? Toda persona quiere ser feliz. Todos buscamos una felicidad plena. Y esto lo sabe Dios, lo sabe la sociedad y lamentablemente también el mercado de consumo. Por eso las ofertas que podemos ver en muchos lugares: cursos para ser más felices, ofertas de productos que nos darán felicidad. Parece que el tener más dinero nos hará más felices, o ser el más popular te hará feliz. Al parecer, a todos les importa nuestra felicidad, pero una cosa es una felicidad pasajera y otra una felicidad plena. Lo que quiere Jesús es proponernos el camino a la felicidad plena, aquella que no depende de lo que consumes, del dinero que tengas, menos de la fama que obtengas. Todo aquello es pasajero. Recordemos lo que el Papa Francisco nos dice al respecto. Con las bienaventuranzas, dice el Papa, Jesús nos da los nuevos mandamientos que no son normas, sino el camino de la felicidad que Él nos propone. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús es claro cuando dice: felices ustedes los pobres, los que ahora tienen hambre, los que lloran. Y también habla de quienes son excluidos e insultados a causa del Hijo del Hombre. Todas estas realidades de injusticia a las cuales uno se somete, no por el deseo de uno, sino por muchas veces obligado a causa del sistema económico y social que vivimos. La pobreza no es causada ni deseada por el pobre, sino por la injusticia de quienes acaparan más de lo necesario y son incapaces de compartir. El hambre existe en el mundo porque hay todavía gente que se da banquetes y desperdicia comida. El llanto existe porque aún hay gente que hace daño a otros. Pensemos, por ejemplo, en los casos de violencia o de injusticia que estamos viviendo en nuestro país. Y la persecución de cristianos es una realidad dolorosa porque algunos, llevados por ideologías y fanatismos,
siguen persiguiendo o insultando. Jesús quiere denunciar todo eso y nos llama a nosotros para que seamos promotores del cambio, que a partir de nuestra opción de discípulos de Jesús seamos capaces de cambiar todo esto, porque de nada sirve que nos llenemos la boca de lindas reflexiones teológicas sobre las bienaventuranzas si no somos capaces de hacerla parte de nuestro proyecto de vida. Pidamos a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de esta Eucaristía que celebramos, nos ayude a confiar siempre y solamente en Él, a descubrir y recorrer el camino hacia la felicidad plena propuesto por Jesús a través de las bienaventuranzas, que lo podamos asumir como nuestro proyecto de vida. Encomendémonos también a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la bienaventurada, la que supo confiar plenamente en las promesas de Dios y la que con humildad, dignidad y coraje supo recorrer el camino de las bienaventuranzas, haciéndola parte de su vida. Hemos escuchado la homilía preparada el día de hoy por Monseñor Giovanni Arana.